En estos momentos recibimos a Daniel Estico, periodista y economista, editor en Infobae. ¿Cómo te va, Daniel? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio, Miguel? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Muy amable como siempre. Un gustazo. Daniel, en primer lugar, me gustaría conocer tu reflexión con respecto a las medidas que anunció el ministro de Economía el martes pasado. Bueno, en primer lugar te diría que son medidas que trajeron mucha sorpresa porque el presidente de la Nación había anunciado que el ajuste iba a recaer sobre la política y estamos viendo que se reparte en un 60-40, inversamente 60% del sector privado y 40% la política, y dentro de ese 60% hay un porcentaje no menor que es el ajuste a los jubilados. Entonces, de ese punto de vista, crudamente y como primer análisis, generó cierto ruido. Perdóname que te interrumpa un segundo. Mencionaste ajuste a los jubilados. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el ajuste no iba a recaer sobre los jubilados. No, por eso te decía, el primer análisis es ese. Ahora, hasta ahora, dato mata relato. ¿Por qué? Porque muy bien, el ministro Luis Caputo dijo, no, ¿cómo a los jubilados, cómo lo vamos a castigar si no tienen margen para soportar más ajuste, no van a hacer la variable de ajuste, vamos a buscar medidas que traten de evitar el daño que estaba haciendo la ley de movilidad. ¿Por qué? Porque primero los jubilados ya tuvieron el ajuste trimestral este mes en diciembre, 20,8 en un mes en el cual las consultoras privadas están diciendo que va a estar entre 25 y 30 para no ser más exagerado. Con lo cual tiene que transitar enero y febrero con un valor fijo que va a ser insoportable. Pero en los números que presentó el ministro dice, como parte de achicar el déficit fiscal para el año en 5,2 puntos del PBI, que para que el oyente sepa de qué estamos hablando, porque vos sabés, Silvio, que los economistas hablamos en difíciles y se puede hablar con mucha más claridad. 5 puntos del PBI de déficit equivale a más de 3 meses los ingresos habituales que tiene la administración, la Tesorería General de la Nación. Entonces, es como que estamos viviendo 3 meses adelantados. Por eso es importante, la magnitud es muy significativa y no se puede seguir en ese ritmo. Pero dentro de ese paquete dice, bueno, con los jubilados vamos a ahorrar 0,4 puntos del PBI. La flauta, 0,4 puntos del PBI son más de 2.000 millones de dólares. Entonces, Caputo ahora dice, no, a los jubilados vamos a darles aumentos por decreto, vamos a suspender la ley de movilidad, y bueno, si dan eso, que yo creo que sería una variable de ajuste o de consenso, de una prenda de cambio en el Congreso para que le aprueben este paquete de medidas, van a tener que buscar ese 0,4 en otro sector, o vía el blanqueo, o vía más retenciones, o vía más recorte a la política. Eso está por verse, pero ahora, después el otro punto que genera ruido es que dijo, no se va a aumentar los impuestos y se aumentan las retenciones, en particular las economías regionales que no estaban tributando, y se le da ahora una retención del 15%. De nuevo, si uno analiza bien los números, vos decís, estamos en una flor de emergencia, estamos hablando de que los jubilados la están pasando mal y vamos a ver cómo se le compensa. Los asalariados, que con suerte van a tener en muchos casos, sobre todo en los formales, un aumento del 10% con una inflación del 25%, quiere decir que, bueno, si ustedes recibieron una mejora del tipo de cambio, que antes tenía una base de 650, porque vos sabés que se liquidaba parte por el dólar oficial y parte por el contado con liquidación, ahora con este salto del dólar oficial a 800 pesos y el libre que sigue igual en 1.000, el tipo de cambio efectivo le mejoró un 30%. Entonces, muchachos, aporten un 15% como plan transitorio, y entonces de ese punto de vista es justificable, ¿no? Bueno, sin ir más lejos,
Hoy la mesa de enlace se reunió con el ministro de Agroindustria y con su equipo, bueno, luego lo escuchamos a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Obviamente dijo no estar de acuerdo con esta medida, pero que sí entiende que es un gobierno que está tomando determinaciones de urgencia y que de alguna manera lo comprenden. Claro, exactamente. Por eso digo, mientras son medidas de emergencia, se encontraron una economía recontra arrasada. Yo estaba actualizando hace un ratito los datos, por ejemplo, de las reservas en el Banco Central. Terminó la gestión de Alberto Fernández, bien medidas, 21.000 millones de dólares negativas, cayeron 34.000 millones de dólares en los 4 años de presidencia. Después algunos economistas dicen, bueno, no, pero meter el oro, porque el oro de último se puede prendar, se puede vender, bueno, te da 17.000 negativos. Y otros dicen, bueno, meterle los depósitos que la Argentina tiene en organismos internacionales, qué sé yo, como parte de ser miembro del fondo, del BID, de otras instituciones, y ahí entonces se te reducen a 12.000. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares negativos, cuando habían recibido, cuando pensó el gobierno, 7.000 positivos, o sea, dilapidaron 20.000 millones de dólares de reserva. Entonces, ahora la pregunta es, ¿a dónde está esa plata? Que se encontraron con una economía arrasada, ¿sí? Y hay que tomar medidas de emergencia, ¿no? Ahora, ¿ese dinero ¿sí? ¿Dónde está? ¿A dónde fue? ¿A gastos corrientes? Gran parte fue a gasto corriente, digamos. Fue el famoso déficit fiscal, gran parte fue a transferencias discrecionales a las provincias, va a ser disfrazadas en algunos casos de obras públicas, otras directamente para que puedan pagar salarios de un sobreempleo público espectacular. Hoy salieron datos del Ministerio de Trabajo del Empleo, y yo estaba viendo que en los últimos 12 años, que cuando empieza 11 años, cuando empieza la estadística del mercado del Ministerio de Trabajo, solamente del trabajo registrado, mientras el empleo asalariado en el sector privado aumentó en no menos, alrededor de 300.000 personas, en el sector público total, nación, provincias, municipios, aumentó en 800.000 personas. No, es imposible, entonces, es inviable. Eso lo pudieron hacer las provincias, los municipios, porque cuando vos mirás el dato de la administración central, no aumentó tanto, ahí aumentó en forma vegetativa. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener tanta cantidad de policías, de docentes, de médicos, de enfermeros, en función te va creciendo la población, entonces crece 1% por año y es razonable que así sea. Pero en las provincias eso se fue espeluznante. Bueno, entonces esa parte de esa plata fue para financiar ese sobregasto en las provincias a través de las transferencias discrecionales que ahora se quieren cortar, eliminar, ¿no? Directamente. Y parte de lo que Javier Milei, el presidente de la Nación, definió en campaña, y yo insisto cada vez que puede mencionarlo, parte se filtraron en las manos porosas del Estado. O sea, si uno recuerda el bolsito de Micheli en el Ministerio de Economía, sí, los bolsos, sí, los 10 millones de dólares de los bolsos de López, Cristóbal López en el convento, el affair de Insaurralde, y la riqueza que levantaron muchos políticos, que vos decís, ¿cómo este tipo que fue toda la vida funcionario público, ministro, secretario de Estado, lo que fuere, tiene chacras, tiene mansiones, tiene 10 casas de veraneo? Bueno, esas manos porosas también se llevaron una parte, ¿no? No, seguro. Bueno, y ahí tenemos que hablar de la falta de accionar de la justicia, ¿no es cierto? Sí, bueno, ese es otro tema, ¿no? En la Argentina nos jactamos de ser un país republicano y federal, y la república significa que cada poder cumpla con su función, y la justicia argentina mira para el costado. La Suprema Corte es uno de los sectores que, por lo menos por lo que manifiesta a través de sus fallos, el que menos trabaja en la Argentina. Vos tendrías que tener un sistema judicial que sobre todo partiendo de la Suprema Corte, siguiendo por el Consejo de la Magistratura y después por los fiscales de la Nación, para que los procesos sean mucho más
rápidos y buenos y eficientes, y no que cualquier demanda te lleva 10 años, o un mal desempeño de la función pública, como fue el plan Platita de Massa en estos últimos 4 meses, que dilapidó casi 2 puntos del PBI, no es llamado a la justicia, venga a declarar y vaya preso, porque sin duda realmente lo que estamos pagando hoy es la herencia, ¿no? No, sin dudas, sin dudas. Miguel Riza te va a consultar a continuación. Daniel, buenas tardes. Sí, Miguel, claro. Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Escuchaba atentamente la charla con Silvio, no solo de los números, sino la cuestión legal y demás. ¿Tenés algún dato en torno a lo social de lo que pueda llegar a pasar la semana que viene con las marchas que va a haber respecto a que estamos casi a 10 días de la Navidad, de las fiestas? No te entendí la pregunta. Hablé un poquito más fuerte, por favor. Que yo te decía que te escuchaba atentamente con Silvio hablando de números, del tema de la justicia, de lo que ha pasado con el despilfarro en torno a toda la gestión anterior y bueno, esta herencia que recibe este gobierno. Y respecto a las medidas y a las marchas que se prevén para la semana que viene de parte del Polo Obrero y aquellos movimientos y organizaciones sociales, ¿tenés algún dato en torno a lo social, dado que para la semana que viene ya a partir de hoy faltan 10 días para las fiestas y la semana que viene va a ser un poco movida en ese aspecto? ¿Tenés algún dato que pueda llegar? Hay dos datos. Un paquete de medidas que todavía no forman un plan económico. Eso primero tienen que limpiar los escombros de la economía arrasada que dejó el gobierno anterior, y después seguramente va a aparecer el plan más integral. En los anuncios del ministro Caputo se destacó 2 aspectos en el plano social. Uno, la duplicación de la asignación universal por hijo, y un aumento del 50% de lo que es el plan alimentar. Con lo cual, hay una medida, son 2 medidas de contención social muy poderosas, que van a que no justificarían esas presiones de los sectores que cuando fueron a elecciones no representaron más de 2 puntos del electorado, ¿no? El Polo Obrero y los movimientos de extrema izquierda. Claro, por supuesto. Y el otro, lo digo hace minutos, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que anunció el nuevo protocolo y que dijo, una cosa es la movilización para que el pueblo se manifieste, pero tiene que ser ordenada, no pueden cortar rutas, no pueden cortar puentes, no pueden cortar calles, no pueden impedir la libre circulación de las personas, y menos llevar niños, y menos estar encapuchados, y menos llevar palos y ese tipo de cosas. Obviamente hace segundos Beliboni respondió. El Polo Obrero, claro, todo ese movimiento salió a repudiarle y a decir que están violando los derechos. No, van a poder manifestarse como hizo ayer Castells por la vereda, fue al Ministerio de Trabajo, pero fue por la vereda, ordenado, no agrediendo, no obstaculizando, no quemando cubiertas, que es otra cosa que dijo la ministra. No se pueden tomar acciones que violenten incluso no solo el medio ambiente, sino que te impidan que una ambulancia que está circulando por una emergencia esté detenida porque estos muchachos quieren manifestarse. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno se puso ya desde el primer día anunciando 2 medidas, un paliativo y otra de respeto al otro, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, volviendo al plano económico exclusivamente, hay grandes posibilidades de que vuelva o que se dé marcha atrás a la medida que ha tomado Sergio Massa con respecto al tema del impuesto a las ganancias. ¿Esto crees que va a acontecer? Bueno, ahí lo que está jugando el gobierno es con que esa iniciativa la presente la oposición. Dice, muchachos, ustedes lo votaron, ahora si quieren ir para atrás, presenten proyectos de ley, diputados o senadores de la nación de la oposición,
pidiendo la derogación para que se puedan restituir ese impuesto coparticipable y no castigar tanto los ingresos de la provincia. Pero no se va a hacer cargo la Nación, o sea, el ministro Caputo dijo, obviamente, si ellos van con esta propuesta, se la vamos a votar porque nos interesa que si estamos en una emergencia, no puede ser que individuos que estén ganando 2, 3, 4 veces el salario promedio de la economía no paguen impuestos cuando hasta ayer lo pagaban y tengamos que hacerle más ajustes a sectores que tampoco lo pueden pagar, ¿no? Como pueden ser los jubilados. No, seguro, seguro. Y ahora, en torno a lo que plantea Milei en relación a la desregulación total de la economía, ¿a qué refiere en sí? Yo te doy, digamos, mi mirada al respecto de lo que entiendo. Tal vez sea erróneo y corregime si es así. Van a ser, en primer término, totalmente distantes de la intervención del Estado en torno a los precios y dejar librado toda la oferta y la demanda, ¿entiendo bien? No, bueno, digamos, el gobierno lo que quiere hacer es, primero, eliminar todos los controles de precios, sí, los precios cuidados, los precios justos, todos aquellos mecanismos que han fracasado de hace más de 4.000 años de historia económica mundial, y en Argentina de los últimos, no sé, 100 años para no ir más atrás, y que han provocado desabastecimiento, escasez, etcétera. Entonces, de ese punto de vista, dice, no vamos a meter mano en él. Después vamos a empezar a hablar con los sectores para que sean responsables, pero en buenos términos. Pero no van a ir a ponerle precontrol de precios ni precios máximos. Eso hay que descartarlo y forma parte de la regulación. En el encuentro que tuvieron hoy funcionarios del Ministerio de Economía, en lo que ahora se llama la Secretaría, creo que es de Bioambiente. Sí. Bioeconomía. Hay que acostumbrarse a los nuevos nombres. Sí. Les dijo, bueno, ya vamos a eliminar los cupos para exportar cualquier cosa. Hoy Argentina tenía cupo para exportar carne, cupo para exportar trigo, por la famosa mesa de los argentinos. No, vamos a liberar todos los cupos. Ayer había anticipado el Banco Central que se eliminaban, desaparecían las CIRAs y las CIDES y todos esos sistemas de pedidos de permiso de importaciones. Está todo permitido, pero ojo que tenés que tener los dólares. Yo, Banco Central, no tengo dólares, tengo reservas negativas, así que ustedes, si entre privados, si consiguen los dólares porque exporto, porque me ingresa, porque sale, perfecto, vamos para adelante. Y vamos a buscar un mecanismo para empezar a regularizar la deuda que el gobierno anterior contrajo con los importadores, que les había permitido importar con pagos a 120, 180 días, llegaron los 120, los 180 días, y el gobierno le dijo, no te doy los dólares, y le generó un problema monumental. Entonces, desde ese punto de vista, es otra desregulación. Y la tercera es empezar a trabajar con todas las regulaciones y impedimento de los multitrámites que hay en la Argentina, con las famosas autorizaciones para abrir una empresa, o para la tasa de seguridad, la tasa de higiene, bueno, todos esos mecanismos, los famosos 166 impuestos, de los cuales hay 150 que no recaudan nada, eso lo van a empezar a eliminar. Y van a pedir a las provincias y a los municipios que acompañen y que busquen mecanismos más racionales y más efectivos, ¿no? Seguro. Me parece una medida y una determinación totalmente acertada, ¿no es cierto? Claro, porque todas esas desregulaciones va a permitir que el empresario pueda pensar más en su negocio, en mirar los números. Che, aumentó 100% el tipo de cambio, pasó de 370, 400 pesos a 800. Aumentó la nafta de 400 a 800 porque en Argentina la nafta siempre tuvo una relación de prácticamente 1 a 1 con el dólar. Bueno, exacto. A ver, vamos a analizar los costos. ¿Cuánto tengo yo en mi estructura de costos y insumo importado? Tengo 10%, bueno, si aumentó 100, me aumentó 10%. ¿Cuánto uso de combustible? 5%. Me aumentó 100, son 5 puntos. Bueno, y el resto aumentó 30. Bueno, mi precio tiene que subir 25, no tiene que subir 100 porque el transporte subió 100, porque la nafta subió 100, porque el tipo de cambio
subió 100, y voy a tener menos costos administrativos porque voy a resolver mis relaciones con la burocracia que me llevaba 3, 4 horas por día a llevarme 15 minutos. Bueno, entonces todo eso es lo que aspira Javier Milei, que funcione la economía, una economía desregulada en el que el sector privado tenga más tiempo para pensar y optimizar sus números y poder generar inversión, generar empleo y mover el aparato productivo, pero no se hace un día para otro. No, está claro, lleva su tiempo. Ahora, hablaron desde el gobierno, más precisamente el vocero presidencial, que es la voz, obviamente, de Javier Milei, Manuel Adorni, acerca de que son estas medidas que han tomado desde Economía de muy corto plazo. Pero la pregunta precisa es, ¿qué es un corto plazo en un país? ¿Cuánto tiempo significa un corto plazo? Porque, un largo plazo en un país entiendo que son, 20 años. Y 20 años para una persona es muchísimo tiempo. ¿De cuánto hablamos en torno al corto plazo de estas medidas de emergencia? Y yo creo que son entre 2 y 6 meses. O sea, cuanto mejor respuesta tengan los mercados, mejor sea la posibilidad de recuperar la confianza, más rápido el Estado genere recursos. Estamos viendo que con este nuevo tipo de cambio y con la perspectiva de que a partir de ahora el tipo de cambio va a subir mucho más bajo que la inflación, etcétera, está viendo anticipo de liquidación de exportaciones y el Banco Central está recuperando reservas a nivel de 200 millones de dólares por día. Bueno, si ese ritmo se mantiene, en 2 meses recuperan 5.000 millones de dólares y van a poder flexibilizar pagos a importadores. Entonces la economía se empieza a mover y lo que muchos están presagiando, que vamos a una depresión económica monumental, de pronto es un chubasco de 2 meses y después se empieza a estabilizar mover. De alguna manera. El gobierno arranca con la suerte, entre comillas, en que diciembre es un mes en el que se cobran los aguinaldos. Entonces, si bien nominalmente los ingresos de toda la población, sobre todo los asalariados, jubilados y pensionados, le subieron, ponele 10, 20% en el mes respecto de noviembre, el recibir el 50% del medio aguinaldo, iba a decir, bueno, lo peor que me puede pasar es que voy a tener que bajar los gastos que tenía previstos para las fiestas, que nadie lo tenía presupuestado porque sabíamos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero voy a poder pasar el chubasco. Es decir, vas a tener que sacrificar de pronto vacaciones, qué sé yo, pero la actividad la vas a mantener, vas a poder mantener sus consumos, etcétera, pero ajustándote el cinturón. Y eso te va a dar el aire suficiente como para, si en la medida que se recuperen los recursos fiscales y empieza la economía a ver confianza, fíjate que la brecha cambiaria que estaba en el 150%, casi 200%, y hoy está en 20%. Llegó hoy al 20%. Entonces, todo eso te baja la perspectiva de que no te vas a una espiralización y a un cimbronazo. Entonces, si eso se logra rápidamente, y puede ser entonces que en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el presidente esté en condiciones de anunciar su plan integral de gobierno, que genere confianza, que atraiga inversiones, y que la economía empiece a moverse más rápido que tarde. Entonces, los famosos 18 meses, 24, que decía Javier Milei en campaña, a veces la cortan a 8. Bueno, buenísimo, ojalá así sea. La última, y te agradecemos todo depende mucho. de nosotros. Sí, claro que depende. Si le ponemos palo en la rueda, o somos un poquito pacientes, ¿no? Pero seguro. La cosa está delicada, pero es por lo que por la agencia que recibió, ¿no? No, seguro. Y te decía la última, que te voy a hacer, y te agradecemos mucho este contacto. Al contrario, un gustazo. Tiene que ver con el Banco Central. ¿Ya tiene la orden? ¿Ya dejó de emitir el Banco Central? Dejó de emitir para el Tesoro. Para el Tesoro. Supuestamente para el Tesoro no hay financiamiento. Por eso el Tesoro está manejando en base caja. Recaudo 100, pago 100. Prioridad, pagar salarios, pagar jubilaciones, pagar pensiones y pagar los servicios esenciales. Y el resto
a la cola. Entonces, desde ese punto de vista paró la emisión. Ahora, hoy hubo una licitación de las famosas LELIQ del Banco Central, vencían casi 1 billón de pesos, y el Banco Central renovó 1 billón de pesos. Entonces, técnicamente te aparece como que sigue habiendo una expansión monetaria por el pago de esos intereses de ese instrumento, pero queda todo, como dicen los economistas, esterilizado, quemado, o sea, contenido en la caja del propio Banco Central, es un asiento contable, y en la economía no hay más pesos. Entonces, eso va a contribuir a que los precios se empiecen a calmar. Entonces, y a disminuir la inflación, por ende. Claro, y si hay un producto que sube, va a haber otro que no puede aumentar, porque los salarios, la capacidad de compra, de convalidación de la población, de los precios, lo vas a ajustar por cantidad. Entonces, el empresario el verdulero que compró 10 kilos de tomates y llega a final del día y solo vendió 8 y los últimos 2 lo va a empezar a rifar, y entonces los precios se van a empezar a acomodar. Bien, bien. Ahora, eso es lo que uno espera. Mencionaste el tema LELIQ. Pensé que era la última, perdóname. ¿Cómo se desarticula? ¿De qué manera? Bueno, en primer, el mecanismo más eficiente es restableciendo la confianza, y que de esa forma restablezca el crédito, y entonces los bancos le digan al central: mira, no te renuevo las LELIQ porque tengo un cliente que me está pidiendo un préstamo para comprar un torno, para cambiar la máquina, o un cliente, una persona física, claro, que dice: ahora tengo confianza, quiero cambiar el auto. Que empieza a traccionar la economía. Se empieza a desarmar. Claro, ahora, con este tipo de cambio, vos pensabas, Silvio, que hace 3 días las LELIQ representaban al cambio oficial 62.000 millones de dólares. Ahora, con un tipo de cambio de 800, se licuaron a 27.000 millones de dólares. Con lo cual, el margen de acción es mucho más fácil. Entonces, se va desarticulando, se va desarmando. ¿Por qué? Porque los 60.000 millones de dólares que estaban las LELIQ hace 3 días representaban 10 puntos del PBI, como decía Javier Milei en su primer discurso presidencial. Bueno, hoy esa relación bajó a 7 puntos del PBI. O sea, ahorró 30% en 3 días simplemente devaluando. Entonces, se empieza también eso. Una devaluación necesaria, además. ¿Cómo? Una devaluación necesaria con un costo político importante, obviamente, que a su vez el gobierno anterior no se animó a hacerlo, no quiso hacerlo, en realidad. No quiso, no es que no se animó. Porque fue un mal gobierno. Claro, pésimo. Yo te diría, Silvio, no fue una devaluación lo que tuvimos. Fue un sinceramiento. Exacto. Un sinceramiento. Devaluación fue lo que hizo Massa el 14 de agosto, después de las PASO, porque al no tener plan y al ser toda la inacción que tenía el gobierno, que estaba totalmente sin confianza, el mercado se lo llevó puesto, y al día siguiente todos los precios, todos los tipos de cambio alternativos, después de la devaluación del 14, aumentaron 20, 25, 30. Ahora pasó lo contrario. Dólar libre, que estaba en 1.100, 1.080, hoy terminó por debajo de 1.000 pesos. El dólar bolsa o contado con liquidación, que había llegado a 1.150, 1.200, hoy está en 1.010, 1.020. O sea, hay una respuesta positiva a los mercados, que eso en alguna medida es de esperar que se contagien las expectativas, y entonces que algunos precios que se habían desbocado pensando que esto era un proceso de aceleración, y tal vez se empiezan a acomodar un poquito. Uh-huh. Te agradecemos infinitamente este contacto. Muchísimas gracias, sos muy amable. Gracias a vos, Silvio, a Miguel y a tu audiencia, y bueno, que tengan felices fiestas si no nos hablamos antes. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre, hasta siempre. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pasaba por la cocina de las noticias, ¿sí? Daniel Estico, periodista y economista también, y a su vez editor en Infobae, obviamente de economía.